Mis amados hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy vamos a continuar dando unas notas de color, algunos apuntes, algunas reflexiones sobre la misión de la iglesia. Amén. El tema es muy amplio, solo vamos a hacer unos pocos videos. Pero es un tema muy interesante. Amén. Tiene muchas vertientes, ¿ok? Hay muchas ramas por donde perdernos. Pero bueno, lo importante es que en nuestras vidas tengamos, por supuesto, el hambre y la sed de escudriñar la palabra de Dios. Amén. Importantísimo. Estudiar la palabra de Dios. La misma Biblia nos advierte lo siguiente. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El problema mayor que podemos encontrar en la iglesia actual, y lo repito muchas veces, es la falta de verdaderos maestros, de personas que enseñen en la palabra de Dios. Con esto no me refiero solamente a que haya dentro de las diferentes denominaciones grandes teólogos, grandes sabios, personas preparadas, etcétera, etcétera. Me refiero más precisamente a que todos los ministros deben prepararse, tienen que tener un nivel teológico adecuado, amén, para que puedan enseñar convenientemente, amén. Pablo, cuando da los requisitos para los ministros, dice que sepan enseñar a otros. Ahí está, que sepan enseñar a otros. Amén. Por lo tanto, es muy necesario estar instruidos en la palabra de Dios. La semana pasada hemos hablado, por supuesto, sobre el término, ese término eclesia, de donde parte la traducción iglesia, ¿ok? Hemos dado algunas notas, algunas pinceladas, ¿ok? Algunos apuntes sobre eso. No voy a desarrollarlo nuevamente, ¿ok? Pero solo recordamos algo de lo que hemos dicho la semana pasada, ¿ok? La palabra eclesia viene de un término griego. La palabra iglesia viene de un término griego que es el término eclesia. Este término eclesia, a su vez, viene de una expresión, por así decir, también del idioma griego, ¿ok? Que es la expresión ekkaleo, ¿ok? Que significa llamar. Entonces, la definición de la palabra iglesia es aquellos que han sido llamados. Amén. Gloria al Señor. Aquellos que han sido llamados. Por supuesto, han sido llamados para cumplir una misión. Amén. Han sido llamados para obedecer, amén, a este llamamiento hacia la salvación. Gloria al Señor. Libro de Hechos, recordamos este pasaje precioso donde nos dice, y Dios añadía cada día a la iglesia, ¿ok?, aquellos que iban a ser salvos, los que habrían de ser salvos. Esto es cuestión de que Dios llama. Dios llama, nosotros obedecemos. Amén. Y Dios ya nos conoce y cuando nosotros
escuchamos la voz, conocemos la voz del Maestro y le seguimos. Amén. No quiero enredarme mucho. Amén. Ok. Bien, como saben, por supuesto, no es un secreto que nuestra teología es una teología reformada. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a seguir indagando en la palabra de Dios. Tenemos en pantalla este texto maravilloso del Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 4. Y comenzamos hoy a partir de este verso para que nosotros conozcamos nuestra misión aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Bien. Jesús en el capítulo 17, verso 4, dice lo siguiente. Es Jesús quien habla y dice, yo te he glorificado en la tierra. Bien, hasta ahí bien. Ahora fíjense, presten atención, es importantísima esta frase que dice Jesús, ¿ok? Para poder después no decir herejías, ¿ok? Mira, dice aquí, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese, ¿ok? Aquí Jesús proclama, la obra que tú me has dado que yo hiciese, ya la tengo terminada. Está, como se dice aquí en España, finiquitada. ¿Ah? Listo. En francés se dice accompli, en otros idiomas no sé, pero está hecho, ya está. Ya estaba terminada la obra que Jesús había venido a hacer a este mundo. Estaba terminada. Abro un pequeñito paréntesis teológico, para decir de que la obra que Jesús había terminado, estaba terminada antes de la crucifixión. Aquí es cuando mucha gente hace así con los ojos como platos. Ok. En muchas iglesias, en muchas denominaciones, se predica o se ha predicado de que la gracia recién hay, es cuando ya viene, ¿no? En la cruz se ha derramado la sangre de Jesús, el sacrificio el sacrificio pascual, etc. Sobre todo, ¿verdad? Con el significado de la palabra, ¿ok? Bueno, la traducción en español, empezamos por ahí, cuando dice todo está cumplido, ¿ok? Es la última palabra que Jesús, bueno, no la última es recibe mi espíritu. Antes de esa, Jesús dice, todo está cumplido, listo, ¿ok? Y en muchos lugares, muchas denominaciones, ¿ok? Pues ha podido predicar, por ejemplo, que no, ahí es cuando el Señor ha firmado ese acta, que ya todo estaba cumplido, hay ocurrido en la cruz. ¿Okay? En griego la palabra es telelestai, ¿okay? Que viene de la palabra telos, que es acabado, terminado, una cosa que está terminada. ¿Okay? Bien, pero encontramos en el mismo Evangelio, claro, Juan 17:4, ¿ok? Donde este verbo está pronunciado por Jesús, el mismo verbo telos, ¿ah? Ya está. Y lo dice antes de la crucifixión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la obra ya estaba hecha, ya estaba cumplida. ¿Ok? Quizás a algunos esto les suene un poco extraño, pero es así. Es bíblico. ¿Ok? Génesis 2, verso 2. Dice que Dios terminó en el séptimo día
toda su obra y descansó de toda la obra que había hecho. Entonces, aquí es la pregunta, ¿ok? La pregunta es, ¿cuándo preparó Dios la salvación para el hombre? ¿Esperó Dios a que el hombre pecase? ¿Ah? Pecó el hombre y de repente Dios, sorprendido, abrió los ojos y dijo, ¡oh! ¡Qué horror! El hombre ha pecado, no me lo esperaba. No, por supuesto que no. ¿Ok? A Dios no podemos sorprenderlo, porque Él es conocedor de todas las cosas por anticipado. Amén. Es la presencia de Dios. Él se llama también la omnisciencia. Evidentemente, en ese día se tuvo que preparar la salvación. Antes de todo. Por ello, ¿verdad? Encontramos dos pasajes. Uno es en Efesios, el otro es creo que es segunda de Pedro. ¿Ok? Donde encontramos, vamos a ponerlos, lo voy a poner en pantalla de todas maneras para que lo podamos leer mucho mejor. ¿Ok? Más sencillo. Bien, como les decía, el primer texto en Efesios. Ok, lo tenemos aquí, Efesios capítulo 1, y nos vamos al verso 4, ok. Nos dice, según nos escogió en él, miren aquí, antes de la fundación del mundo, ok. Listo, es el primer pasaje. Ahora vamos a ver el segundo pasaje. Ok, el segundo pasaje en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice aquí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios, ¿ok? El Cordero de Dios, ¿cómo se llama? La inmolación, Él ha sido inmolado. No precisamente hay en el Calvario decir, claro, ha tenido que tener un cumplimiento. Claro que sí, evidentemente. Esto es como un libro que vamos pasando las páginas y vas la 20, la 21, la 22, la 23 hasta que llegas a cumplir el libro. ¿De acuerdo? Pero Dios ya sabe todo el libro, desde la primera hasta la última página. ¿Listo? Ok, entonces Él ya había sido destinado, ese cordero ya, por así decir, había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Listo? Amén. Ok, las cosas bíblicas, muchas de las cosas bíblicas hay que entenderlas en un plano atemporal. ¿Ok? Con una A delante. ¿No? Atemporal, es decir, sin tiempo, es decir, en la eternidad de Dios. Amén. Listo. Bueno, entonces podemos ya volver a nuestro texto, continuar, ok, ya sé que a veces me enredo un poquito intentando explicar más cosas y el tiempo hay que hacerlo como se suele decir en España, lo breve y bueno, 2 veces bueno. Ok, entonces Jesús ha acabado la obra aquí en la tierra, la obra que Jesús tenía por cumplir ya estaba ahí terminada. En ese capítulo 17:4 Jesús dice, bueno, ya está terminado. Lo dice antes de la crucifixión, ¿ok? Para darnos a entender que las cosas en el tiempo de Dios no ocurren como nuestro tiempo, que es un tiempo lineal, ¿ok? Que tenemos que esperar al cumplimiento. No nos saltamos los días de 2 en 2, ¿ok? Sino que tenemos que vivir día a día. Dios no, Dios se salta los años y hace lo que quiere con el tiempo. Es Dios. Amén. Jesús, entonces Él dice, ya está acabado. Aunque, como hemos explicado,
Las cosas ya estaban acabadas desde Génesis. Génesis capítulo 2, Dios había acabado toda la obra. ¿Ok? Evidentemente vas a decirme, sí, pero es que no dice ahí específicamente que ha cumplido, pero con los otros textos que hemos leído de Efesios y de Primera de Pedro, da por entendido de que la salvación, ¿ok? Esa obra de salvación, de rescate, ya ha ocurrido en el tiempo de Dios antes. Amén. Para nosotros tiene que llegar poco a poco, ¿ok? Tiene que cumplirse día a día, año a año, etcétera, etcétera. Amén. Es lo que, ¿cómo se dice? Puede decirse, es lo que tiene vivir dentro del tiempo. Nosotros vivimos dentro del tiempo. Dios no vive dentro del tiempo. Amén. Bueno, la obra que Jesús ha hecho ya está terminada. Listo. Maravilloso. Ahora, preguntas que podemos hacernos que son interesantes. ¿Podemos nosotros añadir cosas a la obra que Dios ha hecho? Repito, ¿no? Se pueden añadir cosas a estas cosas, a lo que Jesús ya ha hecho y que está acabado. Si está acabado, está acabado. ¿Ok? Entonces, ¿podemos añadir cosas? Evidentemente no. Amén. No se pueden añadir cosas. Ni se puede mejorar. Amén. No se puede mejorar lo que ya está hecho. Está cumplido y además es perfecto. ¿Saben por qué la obra de la salvación es perfecta? Porque ha sido cumplida por Dios. Al 100%. Preparada desde antes de la fundación del mundo, cumplida en sus días, en el tiempo que se tenía que cumplir, dar cumplimiento en el tiempo, aquí en nuestro tiempo, aquí en la Tierra, aquí en nuestro universo. ¿Ok? Pero no se puede añadir ni perfeccionar, ya es perfecta. Y es perfecta porque Dios lo ha hecho. Con esto quiero decir que si nosotros como humanos intentamos añadir algo a la obra de Dios, a la obra de Cristo, lo vamos a estropear, sí o sí. Amén. ¿Puedes añadir un sacrificio suplementario al sacrificio que Jesús ha hecho? Evidentemente no. No se puede. Amén. El sacrificio, dicho de paso, abro otro paréntesis, no es en sí la crucifixión, que es un sacrificio, evidentemente. Ese no es todo el sacrificio, es parte del sacrificio, claro. Claro, ha sido un sacrificio horroroso. ¿Ah? No tiene otro nombre. No podemos calificarlo de otra manera. Esa manera trágica como nuestro Señor Jesús ha tenido que dejarse clavar en esa cruz de dolor. Amén. Pero no es todo. Hay otro sacrificio que Jesús ha hecho. Y ha sido, ¿cómo decimos? Anonadar. En español se emplea ese verbo, anonadar. Jesús anonadó su divinidad. No dejó de ser divino. Amén. Jesús seguía siendo Dios aun teniendo un cuerpo humano, de carne. ¿Ah? Y era plenamente hombre y seguía siendo plenamente Dios. ¿Ok? Pero el tomar ya esa naturaleza humana es un sacrificio, porque Dios se ha hecho hombre. La palabra, como dice Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y la palabra se hizo carne. Listo. Entonces, una de las conclusiones que vamos a sacar ya de este pasaje, Juan 17:4, ¿ok?, es que esta obra ya está cumplida y no podemos ni mejorarla ni añadir nada. Cuando haya un predicador que te dice que Jesús ha hecho mucho, ha muerto a la cruz del Calvario, patatí, patatá, pero para salvarte tienes que hacer algo más. Cuidado. Eso no viene de Dios.
Y hoy día se predican muchas tontadas, muchas tonterías, muchas estupideces. Y la gente como tontos siguen detrás. Lástima. Bien. Ahora, la iglesia entonces no puede ni mejorar nada, ni añadir nada. La iglesia pasa a ser, ¿ok?, la continuidad, amén, para la obra, ¿ok? La iglesia sigue obrando en el nombre poderoso del Señor Jesús, amén, sigue obrando, sigue cumpliendo la obra principal que ha venido a hacer Jesús, amén, pero no ni la perfecciona, ni la mejora, ni añade nada más, amén. La iglesia solamente sigue cumpliendo, obrando, amén. Ahora nos vamos a preguntar, ¿ok? Dice que Jesús acabó la obra, pero vamos a hablar de esa obra, de una, de tantas obras. Bueno, la obra principal que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, ¿ok?, es de dar a conocer al Padre. Amén. Es de dar a conocer a Dios. Amén. Creo que es Juan. Un momento que lo voy a buscar. Juan es el primer capítulo. Juan 1, 17, 18 por ahí. Sí, ya la encontré. Juan 1, 18 nos dice que nadie ha visto nunca a Dios. Eso se refiere de ver a Dios en su gloria, okay, a Dios como tal, no se puede. Okay. Hay una pregunta teológica que queda por ahí a veces en los tinteros, ¿no? Si nosotros podemos contemplar a Dios tal y como es, ¿ok? La respuesta es simplemente no. Nosotros no podemos, ni podremos, nunca, contemplar a Dios tal y como es, ¿ok? No se puede. Para eso tendríamos que ser exactamente igual que Él. ¿Listo? ¿Ok? No podemos. Vamos a contemplar a Dios tal y como nosotros seamos capaces de recibirlo. ¿Ok? Como nuestra naturaleza, ahora nuestra naturaleza humana nos permite de sentir a Dios, de contemplar a Dios en cierta manera. Cuando uno está en la gloria de Dios, me refiero en su presencia, ¿ok? Con esa forma no tan humana sino glorificada, uno allá en el cielo es capaz también de ver a Dios, pero hay un límite, no somos dioses, ¿ok? Bueno, pero es una pregunta teológica que a veces se queda por ahí. Listo. Entonces, Jesús ha venido a presentar, como dice aquí, no sé si lo he terminado de leer, dice, nadie ha visto jamás a Dios, dice, el Hijo único, unigénito, dice en español, que está en el corazón del Padre o en el seno del Padre, depende de las versiones, dice, este le ha dado a conocer, este lo ha dado a conocer. Amén. Entonces, la obra principal de Jesús aquí en la tierra ha sido, ¿cuál? ¿Cuál ha sido? Ha sido de dar a conocer al Creador, de dar a conocer al Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Miren, muchas veces nosotros decimos que le invitamos a las personas para que conozcan la palabra de Dios. ¿Ok?
conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios es una cosa, pero conocer al Dios de la palabra es otra. Amén. Y la misión nuestra no es solamente que hagamos conocer la palabra de Dios, porque muchos teólogos conocen la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. La Biblia misma nos advierte que incluso el adversario, el diablo, conoce la palabra de Dios. Listo. Entonces, no solamente se trata de conocer la palabra de Dios, sino de conocer al Dios de la palabra. Y eso es lo que Jesús ha venido a hacer a este mundo. Una de las tantas obras que Jesús ha cumplido. ¿Ok? Y es una de las misiones que también tiene la iglesia. ¿Ok? Una de las misiones que tiene la iglesia es dar a conocer al Dios vivo, al Dios único y verdadero. Amén. Bien, entonces vamos a terminar estas reflexiones, estos apuntes, estas notas de color, como prefieran decirlo, amén, sobre este tema tan maravilloso que es la misión de la iglesia. Amén. Vamos a dar solamente unos pocos vídeos, unas pocas explicaciones. ¿Ok? Bien, terminamos entonces con este texto, Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna. O sea, en esto consiste. Que te conozcan a ti, es al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Listo. Amén. Entonces, ahí aprendemos una de las tantas misiones, ¿no? Pero una de las misiones es esta, estar a conocer a Dios. Amén. Bueno, pues no se pierdan entonces la prédica de la semana próxima, porque vamos a hablar sobre esta misión en concreto de dar a conocer a Dios. Amén. Que Dios los bendiga, los espero la semana próxima. Muchas bendiciones. Amén.